Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del doctorado en educación. La materia se llama Seminario de Evaluación y Acreditación del docente Amilcar Pérez Cañaveral. Mi nombre es Elsa Yuriria Portillo Barraza y el día de hoy les voy a presentar el trabajo El Sistema Educativo Nacional y las recientes reformas educativas en México. El objetivo de este trabajo es retomar los organismos internacionales y los aportes de los presidentes mexicanos a lo largo de la historia, cuyo fin fue y ha sido promover la calidad educativa en México. Estamos a 8 de marzo del 2026. Es importante preguntarnos qué organismos internacionales promovieron la calidad educativa en nuestro país. El primero de ellos es el Banco Mundial. Este tuvo su origen en 1944. Su enfoque estuvo relacionado con el financiamiento y el combate a la pobreza desde una perspectiva neoliberal. Las metas de este fueron la infraestructura, incorporar las tecnologías de la información y la comunicación y la evaluación continua. Para el Banco Mundial, la calidad estaba asociada y medida a través de competencias para la productividad laboral. El otro organismo fue la UNESCO, creado en 1945. El enfoque de esta fue social y humano, es decir, estaba enfocado en la igualdad de oportunidades para las personas. Los ejes de este organismo fueron los logros académicos, el clima escolar y la formación docente. En este organismo, la calidad es lograda mediante la eficacia y la eficiencia, y la UNESCO reconoce el papel fundamental de los docentes para lograr la calidad educativa. Otro de los organismos fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fue el principal financiador de América Latina. La educación en este organismo se ve como una inversión y una institución empresarial, es decir, se buscaba que los estudiantes se pudieran adaptar al crecimiento económico de los países. El otro organismo es la OCDE, que fue creada en 1961. Este organismo fue un apoyo técnico y multidisciplinario a los gobiernos, ya que trabajaba con los gobiernos presidenciales de cada uno de los países. Los ejes de este organismo fueron la calidad, la equidad, el financiamiento y el perfeccionamismo personal. La prioridad fue sistemas sólidos para seleccionar y evaluar a los docentes, ya que se creía que la calidad de la educación se podía lograr midiendo los perfiles y parámetros de los docentes. Es importante que nos preguntemos qué relación tiene la precarización laboral y la calidad educativa. En aquellos años la precarización laboral tuvo lugar ya que hubo un deterioro en las condiciones laborales de las personas, lo cual a partir de vulnerabilidades, falta de prestaciones, de salarios y de horas laborales, pues tuvo impacto en la calidad de la educación debido a que los recursos familiares no eran los óptimos para poder acceder a la educación, y aparte también hubo un mecanismo para controlar la calidad de la educación, el cual es mencionado por Vázquez y citado por Anaya como controlar la calidad de la educación mediante la evaluación estandarizada, mediante pruebas, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Y también esta precarización laboral impactó en la calidad educativa debido a los efectos que tuvo en los docentes, ya que a los docentes se hizo mucho hincapié en cumplir con estándares, lo cual hizo que se perdiera el enfoque pedagógico, ya que los docentes empezaron a dejar de disfrutar su práctica educativa por tener que cumplir con requisitos y tareas administrativas, lo cual saturaba su labor y contribuyó a que dejaran de apreciar, de disfrutar la práctica docente con los estudiantes y con las y con los alumnos en los que tenían lugar sus clases. También hubo modificaciones de salarios, de contratos, muchos de ellos ya se les contrató nada más por horas, lo cual impactó en esa estabilidad que tenían como docentes.
Pero, ¿qué reformas educativas tuvieron lugar en México a partir del gobierno presidencial? La primera de ellas fue que en 1917 aparece el derecho a la educación en el artículo tercero de la Constitución. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos es el primer secretario de Educación, el cual trabajó por la alfabetización y la creación de bibliotecas para favorecer la educación de las personas. En 1936, Lázaro Cárdenas creó las escuelas indígenas para todos los grupos vulnerables cuyo origen fue indígena. En 1943 se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, el cual ayudó a la gobernanza del magisterio. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que fue la primera vez que se creó un programa de libros de texto y se distribuyó a lo largo del país. En 1971 se creó el CONAFE, que fue la institución que ayudó a llevar la escuela a aquellos grupos o comunidades más vulnerables y alejados del centro del país. Reimers nos habla sobre el Tratado de Libre Comercio y la evaluación internacional. ¿Cómo es que a partir del gobierno de Salinas de Gortari se hizo una modernización en la educación básica y se crearon las universidades tecnológicas? Es decir, que estas universidades estaban alineadas a la economía del país. Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Zedillo se creó el programa Progresa. Este programa condicionaba el darle a las familias determinada cantidad de dinero a cambio de que llevaran a sus estudiantes a las escuelas y también se hicieran revisiones médicas para garantizar su salud. En este gobierno, México se une a la evaluación PISA con el fin de evaluar la calidad de la educación en el país. También se hace una revisión de los planes de estudio, específicamente en las materias de historia y de cívica. Posteriormente, en el gobierno de Vicente Fox, se creó el Instituto Autónomo para la Evaluación con el fin de que hubiera una mayor transparencia y una rendición de cuentas. El objetivo pues era evaluar esta calidad de la educación, identificar cuáles aspectos eran necesarios abordar y de cierta manera que la transparencia ayudara a que la calidad de la educación fuera en aumento. ¿Cuáles fueron las reformas educativas más recientes, es decir, del año 2006 al 2024? La primera de ellas fue con el gobierno de Felipe Calderón, en donde se reformaron los planes de estudio y se amplió la cobertura en secundaria. Eh, con Enrique Peña Nieto la calidad fue un derecho constitucional. Durante su gobierno existieron o tuvieron lugar las escuelas de tiempo completo, donde la jornada estudiantil abarcaba las 8 horas. En este gobierno también existió el programa Escuelas al 100, el cual trataba de mejorar la infraestructura de las escuelas eh, a través de la donación de determinado recurso para que pues se utilizara en las escuelas priorizando esta infraestructura. Otro también fue la evaluación obligatoria para el ingreso y la promoción docente, es decir, se empezó a implementar ese examen que teníamos que hacer como docentes para ingresar a la docencia, para ganarte una plaza y de cierta manera pues poder tener un empleo seguro, una plaza base. Posteriormente tuvo lugar López Obrador, en donde se eliminaron las escuelas de tiempo completo y López Obrador hizo demasiado hincapié en los programas sociales. Para la educación se crearon tres. El primero fueron las becas Benito Juárez, la creación de universidades para el bienestar y también los jóvenes escribiendo futuro. Sabemos que en este gobierno pues hubo una gran cantidad de becas cuyo objetivo fue que los estudiantes no abandonaran la escuela, sino que a partir de estas becas pudieran tener mayor permanencia en la educación. Hemos llegado a las conclusiones. ¿Quiénes son los marginados hoy?
es importante recordar que la exclusión sigue teniendo lugar. Aún hay brechas, aún hay barreras, sobre todo caracterizadas por la clase social, por la etnia y por el lugar de la residencia, los cuales tenemos que seguir trabajando para minimizarlos. También los diferentes organismos a lo largo de la historia nos han educado o moldeado para seguir produciendo, y es importante que sigamos trabajando en la formación integral de las personas. ¿Para qué? Pues para premiar o para favorecer más el desarrollo humano. Y por último, pues seguimos en el gran reto de dignificar el rol del docente de manera que amemos la práctica educativa que tenemos en nuestras clases y que también seamos incentivados para que ese amor por la enseñanza nos lleve a disminuir las barreras y sobre todo a educar a nuestros niños y niñas de manera integral, no para el futuro, sino para que los niños y las niñas puedan tener de verdad un pensamiento crítico que los haga tomar decisiones importantes a lo largo de su vida presente y futura. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.